Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Y creyó con todos los de su casa. El oráculo de Isaías solo tendrá cabal cumplimiento con la llegada del Mesías, gracias sobre todo a su poder sobre la enfermedad y la muerte. La súplica que un funcionario real de Cafarnaúm hace a Jesús pidiéndole la curación de su hijo gravemente enfermo arranca el milagro de una curación a distancia por el poder de Cristo, que se encuentra en Caná de Galilea, donde antes había convertido el agua en vino. Jesús se manifiesta en este episodio como la vida en persona, tema que el evangelista San Juan desarrollará más adelante con gran profundidad. Hoy nos encontramos con la fe de este padre, quien intercede por su hijo para que Jesús lo sane. La fe de este funcionario es una fe profunda en Jesús. Él está convencido de su poder sanador. Sin duda alguna, este hombre nos da una gran lección de amor y confianza en Jesús para pedirle el favor. La oración de intercesión de sanación por otra persona es un acto de amor sincero hacia el prójimo y un acto de confianza y abandono en las manos de Dios. Pidámosle a Jesús que nos conceda valorar el poder de la oración de intercesión y que, a la vez, tengamos la certeza que Él nos concederá lo que verdaderamente necesitamos. Jesús no sana para demostrar que es Dios, sino porque es Dios. Todas las obras de Jesús son encaminadas hacia un conocimiento más profundo y cercano de Dios Padre, un Padre que nos ama, fuente de todo amor y sabiduría, que da vida y es el primero en desearnos nuestro bien y felicidad. Puede que Dios algún día nos sane de alguna enfermedad física, y esto es ciertamente un hecho para alabarlo, pero es importante también recordar que lo que nos tiene que preocupar más que el mal que causa el pecado en nosotros, el cual distorsiona nuestra identidad de ser hijos en el Hijo, herederos de su reino, llamados a vivir en plenitud y comunión con Él por siempre, y nos priva de la plenitud que solo en Él se encuentra. De este mal Dios siempre nos librará, siempre y cuando nos arrepintamos y lo busquemos con sincero corazón. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos afligió durante algunos años pasados, los católicos, los cristianos, confiamos en Dios. Y hoy, a algunos años de que estamos a distancia de aquel mal que no se ha ido definitivamente, pero que asoló durante el 2019 al 2023,
Nuestra fe debe estar firme en el Señor, ya que Él nos cuidó en todo momento. Asimismo, esa situación nos hizo ver con claridad nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en construir o contribuir, compartir y distribuir. Por ello hemos escuchado en la primera lectura: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Nos acaricia el tono poético, un poco idílico, de nueva creación en todos los sentidos del profeta. Todo será alegría, fertilidad en los campos y felicidad en las personas. Se anuncia como una vuelta al paraíso inicial. Dios está proyectando un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios quiere que el hombre y la sociedad vuelvan al estado primero de felicidad, equilibrio y armonía. Se trata del añorado retorno, el alcanzar un paraíso que anhelamos, una novedad por la que suspiramos, la salvación como una nueva creación. En la esperanza escatológica, todo se convierte en alegría. Es una llamada a la esperanza. La aspiración a la victoria se ha mantenido siempre a pesar de todo y se convertirá al final en una esperanza de resurrección. Beneficio anunciado por Dios para el final de los tiempos. Victoria de Dios sobre el mal. Realización de la profecía de Isaías. Para Dios la historia es una subida, un progreso que avanza hacia una nueva creación. Lo mejor está siempre por llegar. El porvenir de la humanidad es el gozo y la alegría. El porvenir no está cerrado. La creación de Dios triunfará. Y creyó él con toda su familia. El dolor paraliza, pero la fe nos hace echar para adelante. Nos pone en camino. Hay situaciones que ponen a prueba la consistencia de la fe de cada uno de nosotros. La prueba la tenemos en este relato que nos propone el Evangelio, que nos ocupa el día de hoy y que acabamos de escuchar. Aparece de repente este padre de familia desesperado que busca ayuda y es identificado no solo como un padre, sino como un funcionario nada más y nada menos que del gobernador. Él encarna la reacción positiva ante Jesús, una persona que partiendo de esta oscura situación de dolor, hace un precioso, luminoso y restaurador camino de fe. En el relato hay detalles sutiles que muestran cómo es que al interior de una dinámica de fe se lleva a cabo una sanación. Un padre atribulado que se deja cambiar las expectativas. Al borde de la desesperación, no solo ruega, sino que apura a Jesús, anhela su presencia en su casa, está convencido de que la sanación solamente puede darse a través del contacto físico con el sanador. Y es aquí donde Jesús le lleva a dar un giro. La novedad de la vida se genera por medio de la fe en la palabra, no por el despliegue de medios y energías. Una palabra es suficiente para poner en camino: vete, que tu hijo vive. Y el instante resultó luminoso, creyó en la palabra. Y él creyó sin conocer bien a quién invocaba. Con el tiempo sus ojos descubrirán lo que su corazón se atrevió a creer. El maestro no lo decepciona, no se desilusionó por no haber podido traerlo hasta su casa, como era su proyecto inicial. Con todo, trajo a Jesús a su hogar de otra manera. Aquel padre atribulado no solo fue dócil, sino que aprendió una lección. De nada sirve un contacto físico si antes el corazón no se deja tocar por una palabra que pide hospitalidad. Una fe que solo pide milagros es una fe inmadura. La respuesta de Jesús a la petición no pasaría de un acto mágico, pero la obra de Jesús es otra cosa, es el signo de una revelación.
de una presencia que te da un nuevo conocer a Dios y te cambia la vida entera. De hecho, a partir de aquí Jesús comienza a ser parte no solo de la vida del Padre, sino de la casa entera. Creer es dejarse en camino para salir de la postración, sostenido solo por la confianza en la palabra que Jesús ha pronunciado. Creer es dejarse mover por el amor. Creer es aceptar la verdad de la palabra y por medio de ella abrazar a la persona entera de Jesús. Creer es pasar de los signos exteriores al signo por excelencia, que es el Hijo de Dios. Creer es pasar de la desilusión a la confianza, de la angustia a la serenidad, habitada por una certeza que le da seguridad a tu corazón. Creer es hacerse humilde, no importa los títulos que tengas, es reconocer nuestra pobreza y nuestra vulnerabilidad ante los límites de la vida. De ida va con el corazón cargado por el peso del dolor, de regreso solo trae la verdad y la eficacia de la palabra del Señor. Fue así como le abrió las puertas de su casa a Jesús, y Jesús entró. Jesús entra en sintonía con quien es capaz de afrontar las adversidades con pasos decisivos y mantiene en alto la esperanza en los días más difíciles. El único obstáculo que puede encontrarse en nosotros es creernos que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.